como un grupo de líderes, pero se hablaba que de la Junta de Acción Comunal y otros que se unieron, pero desafortunadamente hubo inconvenientes y no fue posible que se pusieran de acuerdo. Realmente todos querían ser los representantes legales. Dentro de ese tema, representando yo mi situación, mi población con discapacidad, pues obviamente yo incluí el tema. Pasaron casi 8 meses en que no se consolidó el grupo de líderes debido a lo que acabo de mencionar. Entonces yo me puse a pensar, convoqué en varias veces, las reuniones se hacían en mi casa regularmente. Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero si el grupo del barrio de líderes no se va a conformar y la discapacidad tiene una gran problemática y tenemos una representatividad, estábamos en la conformación del Consejo Local de Discapacidad a nivel distrital, porque orgullosamente tengo que decir que fuimos promotores a nivel distrital de la conformación de los consejos locales con otros compañeros de otras localidades, como Henry Henao, que lo conocemos. Y del decreto propiamente hablando, ¿no? Sí, de la política pública. Exactamente. No, en ese momento no era la política pública todavía, era el acuerdo 204 del 2006, perdóneme, se me escapa en este momento exactamente, pero no estaba todavía la política pública. Veníamos todavía con la ley 361. Sí, la que estábamos 2004-2006, fue ese proceso. Sí, pero sí, estamos hablando del año 98. Ajá. De esto que les estoy hablando de la conformación de Asolimar fue año 98. Y la Junta de Acción Comunal que terminaba en esa fecha, entraba en esa vigencia, sí señora. Entonces, estaba vigente la ley 361, de la cual también hice parte directa de la conformación de esa ley. Entonces, como decía, bueno, pero si no se consolidó entonces con los líderes del barrio, entonces nos vamos a quedar ahí cuando la discapacidad está presente, está motivada, tenemos muchas cosas por hacer y pues motivadísimos todos porque veníamos en la motivación de las localidades conformando los consejos. Acompañamos en algunas localidades a crear el decreto de la conformación del consejo en las localidades. Estuvimos en Kennedy, por ejemplo. En esa época fue cuando conocí a nuestra primera directora del tema de Marta Gachancipa. Sandra Patricia Gachancipa. De ahí para acá, entonces, ella estaba en la dirección local de salud de Kennedy. Incluso la Secretaría Técnica de ella lidera, exactamente. A partir de ahí, entonces hicimos todo ese proceso y entonces yo empecé a hacer reuniones, a reunirnos con la gente con discapacidad, entonces nos organizamos y decidimos que íbamos a conformar Asolimar. De hecho, el nombre de Asolimar nació de Elizabeth Rivera, que representaba a la población con discapacidad. Entonces, entre todos se hizo el consenso de cómo vamos a llamar el grupo y ese tipo de cosas. Ya estaba acordado que se llamaría Asolimar, entonces dije yo, bueno, pues entonces arranquemos. Y conformamos a Asolimar, la Asociación de Líderes en Marcha, con personas con discapacidad, nuestros estatutos, legalmente nos constituimos legalmente, los objetivos amplios, en los cuales cubre todos los sectores poblacionales de personas con y sin discapacidad. En ese tiempo todavía no hablábamos de cuidadores, sino hablábamos de las personas con discapacidad y de hecho ni decíamos las personas con discapacidad, sino hablábamos de los discapacitados. Hablábamos como en ese algor todavía que empezamos a pulir y hasta el punto que hemos llegado. Del minusválido. No, eso sí fue algo que en la vida yo siempre lo rechacé desde cuando ingresé a Ideal en el año, ya no me acuerdo, cuando era una niña que entré a rehabilitarme y entonces allá hablaban de los minusválidos. Entonces el Instituto de Rehabilitación de los Minusválidos, a mí me sonaba tan feo, me sentía tan feo como lo mismo que siento hoy cuando me dicen discapacitada. Cuando dicen los discapacitados siento como que me pellizcan. En esa época yo sentía también que me pisaban la derecha. Entonces entonces como que siempre hemos tenido como arraigado esa parte. Y empezó a funcionar Asolimar. Ya hacíamos parte del Consejo Local de Discapacidad, representaba yo a la población con discapacidad física, empezamos a tener incidencia a nivel local y distrital
Dentro de nuestros consejeros estaba el bien conocido comunicador social Héctor Henry Henao, que todos lo conocemos, que creo que todavía está en la Secretaría de Salud. Sí, Él era el representante de discapacidad visual. Nosotros nos conformamos aquí, cada consejero tenía una representatividad. Él estaba dentro del proceso del POT, se llamaba en ese tiempo, Plan de Ordenamiento Territorial. Yo estaba en la parte social. Había otra persona que estaba en el tema de discapacidad, de recreación y cultura. Todo ese tipo de cosas, porque algo de lo que los programas que ha desarrollado Asolimar, principalmente prestación de servicios. Entonces empezamos con el mismo grupo de líderes. Cuando se empezó a hablar del grupo del barrio, también dijimos que había necesidad de un medio de comunicación, comunicarnos con todos los líderes. Entonces se empezó a crear, que había que crear un medio de comunicación. Igualmente empezamos a trabajarlo y a hablar de eso, y se dijo que íbamos a crear un medio de comunicación. Después resultó el tema es decir, que una de las primeras iniciativas que arrancan desde Asolimar es pensarse un medio comunicacional, pero que incluso un medio que también contara con las posibilidades de reconocer la capacidad de las personas con discapacidad, garantizar el derecho a la información y a la comunicación. Primordialmente, toda mi motivación siempre, desde siempre ha sido la inclusión de la persona con discapacidad, reconocer y visibilizar realmente a la persona, como ciudadano, con sus derechos y con dignidad, no de la manera como se venía y se sigue dando. Entonces se creó primero el tema del periódico El Relator, que es un programa de Asolimar. Veníamos de mucho tiempo atrás trabajando el tema de recreación, de actividades recreativas para las personas con discapacidad. Entonces, en ese tiempo ustedes recuerdan que el IDERE hacía unos campamentos. Se hacían campamentos, entonces lográbamos en esa época, digo yo que fue la época dorada y cómo la añoro yo, lográbamos que nos dieran transporte gratis, que Coca-Cola, que Comapán nos dieran los refrigerios gratis. Lográbamos todo eso, entonces era muy bonito poder llevar a la gente a diferentes actividades culturales. Llegamos hasta este que está aquí en la 63, se me olvidó, el parque. Simón Bolívar. Mundo Aventura, no. Los novios. Ay, perdón, me escapa en este momento. Mundo Aventura. Mundo Aventura. Llegamos a tener gratis entradas allá, con recursos, refrigerios de Coca-Cola, todo eso, porque se facilitaba el apoyo de las instituciones, de las entidades, de las empresas privadas. Estas entidades actualmente ya no apoyan los proyectos. No, y yo tengo mi propia versión y mi propio concepto que sé que muchas personas también lo han. Entonces creamos el medio, teníamos ya la parte recreativa, luego empezamos a hacer parte como Asolimar, empezamos a hacer parte como consejera. También me hice parte del Consejo Local de Cultura desde esa época. Tan pronto nació el Consejo Local de Cultura, entró Asolimar a representar a la comunidad con discapacidad. Al principio hubo líos porque no quedó dentro del decreto, quedamos dentro del proceso de población vulnerable, creo que se llamaba en ese tiempo desde ahí. Es una anécdota pues bonita. Precisamente don William Sabogal era el coordinador del Consejo de Cultura. Entonces yo me aparecía en el consejo y él dijo, no, aquí ustedes no aparecen, no debe estar aquí. ¿Cómo así? Las personas con discapacidad tenemos derecho, yo tengo derecho de estar aquí. No, pero es que hay que averiguar por qué. Entonces, sí, la regla, la norma decía que no teníamos espacio y dije, pero sí debemos tenerlo y lo vamos a abrir. Entonces, como es Asolimar, también nos fuimos al nivel distrital, a la secretaría, ¿cómo era que se llama? La Dirección de Cultura, ya se me escapan los nombres de esa época, cómo se llamaba, pero no era la Secretaría de Recreación y Cultura, como dice ahora. Se me escapa. En todo caso fui y reclamé, dije, no, yo soy del Consejo Local de Discapacidad, soy fulana de tal, venimos de tal localidad, y nosotros no estamos ahí. Sí, claro, la norma decía, en ninguna localidad estábamos. Dije, no, un momentico. Nosotros también tenemos derecho de hacer parte del Consejo Local de Discapacidad, del Consejo Local de Cultura representando el tema de discapacidad. Hicimos toda la gestión que no fue de un día para otro, como se podrán imaginar, toda la tema. Un largo trabajo. Pero lo logramos. Tengo mi carnet de esa época todavía. Y se logró. Entonces, la discapacidad quedó en el Consejo Local de Cultura de la localidad de Ciudad Bolívar.